La antigua Roma perfeccionó la crueldad como si fuera un arte. En los anfiteatros de todo el imperio, los hombres eran masacrados para recibir aplausos, las mujeres humilladas para el espectáculo y los animales convertidos en armas. Cada emperador luchó por dejar una huella más sangrienta que el anterior. Desde gladiadores forzados a pelear contra bestias hambrientas, hasta espectáculos masivos donde miles fallecían por diversión. En este video hablaremos de los juegos de arena más inhumanos de Roma y por qué no eran entretenimiento, sino violencia en su máxima expresión. Número 3. Gladiadores, el entretenimiento por excelencia de Roma. Hasta donde sabemos, las luchas de gladiadores en Roma se remontan al año 264 a.C. Comenzó cuando los hijos de Décimo Junio Bruto presentaron 3 parejas de hombres en su funeral en el Foro Boario. Los romanos llamaban al ritual munus, un deber o un obsequio a los fallecidos. Al principio, no se concibió como un entretenimiento para toda la ciudad, era simplemente una ofrenda de sangre realizada bajo la sombra del dolor. Una vida de sangre y victoria. Con esa excusa, los romanos desataron algo mucho más siniestro. El dolor se transformó en derramamiento de fluidos, un espectáculo que costaría miles de vidas, todo para saciar el hambre de diversión de la multitud. ¿De dónde surgió esta idea? La mejor coincidencia arqueológica apunta a Campania, en el sur de Italia. Las pinturas funerarias de Paestum del siglo IV a.C. muestran parejas de luchadores en entierros de élite. Los escritores antiguos discutían sobre si la costumbre era etrusca o campaniana, pero las paredes pintadas de Paestum hablan por sí solas. El combate fúnebre ya se practicaba en el sur, y Roma simplemente lo copió. Convertir los entierros en sangrientas noches de lucha desdibujó desde el principio la línea entre ritual y crueldad. A partir de ahí, las cifras se dispararon. En el año 216 a.C., el funeral de Marco Emilio Lépido se prolongó durante 3 días y contó con la presencia de 22 parejas de luchadores en el foro. Para el año 200, el recuento ascendió a 25 parejas. Para el año 183, había 120 luchadores. ¿Pero quiénes eran estos hombres arrojados a la arena? La mayoría eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados a los juegos. Roma incluso tenía una frase para ellos: damnati ad ludum, los condenados a la arena. Algunos hombres libres se alistaban voluntariamente como auctorati cuando las deudas o la desesperación los acorralaban. Pero en el momento en que uno entraba en el negocio, libre o esclavo, perdía su posición. En el derecho romano, los artistas en la arena eran considerados infames, formalmente deshonrados. La propia ley municipal de César llegó incluso a prohibir a cualquiera que se comprometiera a luchar como gladiador ocupar cualquier cargo público. El contrato dejaba clara la realidad. El juramento estándar de un gladiador era el siguiente: ser quemado, atado, golpeado y muerto a espada. Estas palabras se conservan en el Satiricón de Petronio y resonaron en otros escritores. Un hombre entregaba literalmente su cuerpo a la tortura y el fallecimiento. Cuando un supuesto deporte empieza con ese tipo de compromiso, ya sabes hasta qué punto el sistema se encontraba en una situación moral inmoral. Esto tampoco era un asunto clandestino. Las escuelas de gladiadores se convirtieron en industrias completas. El más grande, el Ludus Magnus, se alzaba justo al lado del Coliseo, con un pasaje subterráneo que conducía directamente al anfiteatro. El campo de entrenamiento interior medía unos 63 por 42 metros, con gradas a su alrededor como un estadio privado. Estas escuelas entrenaban, albergaban y disciplinaban a los hombres, creando una reserva inagotable de luchadores para saciar el apetito de Roma. La arqueología incluso nos permite vislumbrar sus dietas. Un estudio de 2014 sobre huesos del cementerio de gladiadores de Éfeso reveló dietas ricas en plantas y cereales. La evidencia también reveló que bebían un tónico a base de cenizas vegetales, rico en minerales. Los antiguos apodos los llamaban los hombres de cebada. No se trataba de una antigua moda de bienestar. Era una forma barata de mantener a los cuerpos maltrechos en pie el tiempo suficiente para volver a luchar. Incluso tenían médicos. El famoso médico Galeno, cuyos escritos moldearían la medicina durante siglos, comenzó atendiendo a gladiadores en Pérgamo. Aprendió cirugía traumatológica curando sus heridas y se jactó de haber reducido la tasa de mortalidad en comparación con su predecesor. Pero esto no era compasión. Era eficiencia. A los gladiadores se les remendaba, no para salvarlos, sino para devolverlos a la picadora de carne. ¿Cómo eran entonces las luchas? No eran peleas al azar.
Estaban cuidadosamente preparadas con gladiadores de distintos tipos. Un enfrentamiento común era el de un retiarius, armado con una red y un tridente, contra un secutor que llevaba un elegante yelmo y un escudo pesado. Otros, como el murmillo, el oplomachus o el traix, tenían sus propias armas y armaduras. El objetivo era equilibrar fortalezas y debilidades, para que la competición se mantuviera emocionante. Y sí, incluso tenían árbitros. Llamados los summa rudis, estos hombres intervenían para pausar la acción o separar a los luchadores cuando la situación se complicaba demasiado. Lo sabemos porque mosaicos antiguos los muestran de pie en la arena y por una escalofriante historia grabada en la lápida de un gladiador. Cuenta cómo luchó con ahínco, ganó el combate de forma justa y, aún así, perdió la vida cuando el árbitro revocó la decisión. ¿Era real entonces la famosa señal del fallecimiento con el pulgar hacia abajo? La verdad es confusa. El patrocinador de los juegos, llamado editor, era quien decidía si un luchador vivía o moría. Ese editor podría haber sido un político adinerado que buscaba impresionar a la multitud o el mismísimo emperador. Los escritores antiguos hablan de gestos con el pulgar, pero nadie se pone de acuerdo sobre su significado exacto. Pero al final, da igual. Un gesto de la mano de un hombre poderoso podía decidir la vida o el fallecimiento del hombre que sangraba en la arena. Eso no fue deporte. Fue una ejecución disfrazada de entretenimiento. Y las lesiones fueron brutales. Estudios sobre esqueletos hallados en el cementerio de gladiadores de Efeso muestran que muchos hombres murieron por fuertes golpes en la cabeza, a pesar de que la mayoría llevaba casco. Algunos cráneos presentaban las marcas de los golpes finales asestados al final del combate. Golpes finales a manos de un verdugo blandiendo un martillo, apodado escalofriantemente el alfarero Dis. Otros huesos muestran heridas cicatrizadas, prueba de que los luchadores eran remendados tras las batallas y devueltos a la arena para afrontarlo todo de nuevo. El patrón es claro. Roma exprimió hasta la última gota de espectáculo de los cuerpos humanos. Ahora bien, no todas las luchas terminaban con el fallecimiento. A veces, la batalla se declaraba en empate y un gladiador que demostraba un valor o una habilidad increíbles podía ser perdonado. Los dueños también tenían una razón para mantener con vida a sus mejores hombres. Era costoso entrenar reemplazos, pero eso no lo hace compasivo. Cada combate era una apuesta arriesgada con mutilaciones, sufrimiento y muerte. Los hombres no tenían derechos. Se vieron obligados a desangrarse por la multitud. Por eso el sistema era cruel en su esencia. La política lo empeoró aún más. En el año 65 a.C., Julio César organizó un espectáculo tan multitudinario que conmocionó a Roma. Reunió hasta 320 parejas de gladiadores, un ejército de luchadores destinado a deslumbrar a los votantes. El Senado tuvo que intervenir y aprobar una ley que limitaba el número de gladiadores que un hombre podía tener solo para controlarlo. Aún así, César usó la sangre para comprar lealtad. Cuando las campañas electorales se ganan quitando vidas humanas, es evidente que la sociedad ha perdido el rumbo. Los emperadores llevaron el exceso a nuevas cotas. El propio Augusto se jactó en sus memorias, Res Gesti, de que alrededor de 10.000 hombres lucharon en sus juegos y cerca de 3.500 animales salvajes fueron abatidos durante su reinado. Piensa en eso, escribir un recuento de fallecidos en tu autobiografía como si fuera algo de lo que enorgullecerse. Eso te dice todo sobre la profunda caída de Roma. Y no fueron solo los luchadores los que cambiaron en la arena. El público también lo estaba. El filósofo Séneca admitió una vez que, tras asistir a una función de mediodía, se sentía más codicioso, más ambicioso, más cruel y más inhumano. Fue honesto sobre el efecto de estos juegos. Entrenaron a la gente para disfrutar del sufrimiento. No fue casualidad. El sistema estaba diseñado para corromper a todos los que lo veían, pero a veces la máquina fallaba. En el 73 a.C., un grupo de gladiadores de Capua escapó y desencadenó una rebelión bajo el mando de Espartaco. Se convirtieron en un ejército completo que conmocionó a Roma hasta sus cimientos. Cuando la revuelta fue finalmente aplastada, los supervivientes, unos 6.000, fueron crucificados en la Vía Apia. Sus cuerpos se alineaban en el camino durante kilómetros, una terrible advertencia grabada a martillazos para cualquiera que se atreviera a resistirse. Número 2. Naumachiae, los espectáculos acuáticos letales de Roma. Roma no inventó las batallas navales. Lo que inventó fue la pesadilla de organizarlas sin escapatoria. La primera vez que se sabe de ello es en el año 46 a.C.,
cuando Julio César ordenó la excavación de un enorme lago junto al río Tíber. Lo llenó de auténticos buques de guerra, elegantes birremes, imponentes trirremes e incluso los imponentes quinquerimes, y luego arrojó a 2.000 condenados a cubierta, mientras otros 4.000 los conducían directamente a la batalla. No eran actores. Eran prisioneros de guerra, obligados a entrar en trampas letales flotantes diseñadas para embestir, abordar y hundir. César incluso le dio un tema al combate: tirios contra egipcios, pero todos los espectáculos terminaban igual. Barcos destrozados, cuerpos en el agua y el lago teñido de rojo mientras la multitud rugía. Augusto, heredero de César, fue aún más lejos. En el año 2 a.C., mandó construir una cuenca permanente al otro lado del río, en Transtiberim. En sus memorias, se jactó de su magnitud: un lago de unos 530 metros de largo y 350 metros de ancho, de aproximadamente 0,6 kilómetros por 0,8 kilómetros. En ese mar artificial, Augusto afirmó que 3.000 combatientes, sin contar a los remeros, se enfrentaron en 30 barcos de embestida y docenas de embarcaciones menores. Este era un océano artificial excavado en el corazón de Roma solo para organizar matanzas. Para mantener el flujo de agua, Augusto incluso construyó un nuevo acueducto. Se llamaba Aqua Alciatina, a veces Aqua Augusta. El comisionado de aguas de Roma, Frontino, admitió abiertamente que el agua era fétida e imbebible. No estaba construida para la sed de la ciudad. Fue construido para la sangre. Un canal de agua contaminada vertía directamente a un lago para que los condenados pudieran ahogarse a tiempo. Hasta ahí estaba dispuesta a llegar Roma, colocando piedra, cavando túneles y desviando ríos solo para alimentar un campo de exterminio. Las batallas en sí eran feroces. No se trataba de espectáculos coreografiados. Los barcos llevaban arietes de verdad en la proa. Las tripulaciones remaban a toda velocidad, chocaban entre sí y la madera se astillaba al impactar. Los remos se rompían, las cubiertas se sacudían y los hombres salían despedidos por la borda. Con armadura, se hundían como piedras. Los que permanecieron en cubierta lucharon con espadas, lanzas e incluso catapultas. Cuando un barco rompía la formación o recibía un impacto bajo la línea de flotación, sus hombres tenían dos opciones: escalar el casco enemigo y ser masacrados o desaparecer bajo la superficie. Claudio lo llevó aún más lejos. En el año 52 después de Cristo, durante su intento de drenar el lago Tusine, organizó una nomaquia en mar abierto. Sus combatientes eran criminales ya condenados a muerte. Fue entonces cuando surgió la frase más famosa de la historia de los gladiadores. Antes de que comenzara la batalla, los hombres gritaron: «Los que están a punto de fallecer te saludan». Claudio sonrió con sorna y respondió: «Oh no», antes de obligarlos a luchar de todos modos. Los escritores antiguos lo tienen claro: este no era un ritual estándar. Era una súplica desesperada de hombres que sabían que estaban atrapados. Los guardias rodeaban la orilla. Nadie podía nadar hacia un lugar seguro. Cuando tu barco se hundió, tú también. Incluso los temas se disfrazaron de mentiras. César preparó a los tirios contra los egipcios. Augusto escenificó a los griegos contra los persas. Claudio, a los sicilianos contra los rodios. Pero los nombres eran solo una representación. La verdadera historia era que el emperador controlaba barcos, agua y vidas humanas a la vez, y el pueblo de Roma, sentado a salvo en tierra, le aplaudía. Augusto incluso construyó una isla para espectadores dentro de su dársena, conectada por un puente privado, para que la élite pudiera permanecer seca mientras miles se ahogaban bajo sus pies. ¿Podría el propio Coliseo haber albergado batallas navales? La respuesta es mixta. En la inauguración del Coliseo en el año 80, las fuentes indican que Tito organizó espectáculos navales, pero muchos historiadores creen que dependía de la gigantesca cuenca de Augusto, situada en las cercanías. Relatos posteriores afirman que podrían haberse representado escenas navales en miniatura dentro del propio anfiteatro. Pero una vez que Domiciano excavó el hipogeo, una vasta red de túneles y ascensores bajo el suelo, inundar el Coliseo se volvió imposible. Tras Augusto y los Flavios, los grandes espectáculos acuáticos se volvieron menos comunes. Pero la idea perduró. En el año 109, el emperador Trajano construyó la Naumaquia Vaticana, cerca de lo que hoy es la Colina Vaticana. Era más pequeño, con gradas, pero el plan era el mismo: llenar una cuenca, llenarla de barcos y asegurar que los hombres dentro no tuvieran escapatoria. Número 1. Venationes, la cacería salvaje del emperador.
Las venationes eran el bloque matutino de los juegos, y todos en Roma sabían lo que eso significaba. No eran ejercicios de calentamiento antes de la salida de los gladiadores. Eran el espectáculo principal para comenzar el día. Cazadores entrenados, llamados venationes o a veces bestiarii, se adentraban en la arena para enfrentarse a los animales salvajes mientras decenas de miles rugían desde sus asientos. La primera vez que podemos rastrearlo con claridad fue en el año 186 a.C., cuando Marco Fulvio Nobilior celebró su victoria liberando leones y panteras en la arena. A partir de entonces, las cacerías dejaron de ser una novedad. Se convirtieron en tradición, y pronto, ninguna mañana en el imperio se sentía completa sin sangre en la arena. Las arenas estaban diseñadas para ello. Un león no salió así como así por una puerta. El Coliseo mismo era una máquina de sorpresas. Los ingenieros llenaron el suelo con arboledas artificiales, crestas rocosas, fosos y un paisaje ondulado. Bajo la arena se extendía el hipogeo, un laberinto de túneles, jaulas y ascensores. Las cuadrillas manejaban 60 cabrestantes gigantes de madera, 40 de los cuales elevaban jaulas de animales directamente a través de trampillas. El resto izaba plataformas de 3,6 por 4,5 metros que transportaban árboles o elementos decorativos. Para la multitud, parecía magia. Un momento de silencio, y de repente, una escotilla se abría y un leopardo salía de repente, justo a los pies de un hombre. Roma también se aseguraba de que las bestias permanecieran dentro del pozo. Un poeta del siglo III describe un tambor liso y giratorio montado a lo largo del muro de la arena. Cuando un gran felino intentaba subir con las garras, el tambor rodaba bajo sus patas y lo hacía resbalar hacia abajo. Sobre él colgaban pesadas redes, colgadas de postes de marfil tallado con forma de colmillos. El mensaje era simple: no hay escapatoria. Hay que luchar hasta que la multitud consiga lo que busca. ¿Cómo conseguían que los depredadores atacaran cuando se les ordenaba? La respuesta es horrible: hambre y dolor. Animales exóticos se mantenían en zoológicos y se acondicionaban para la arena. Los entrenadores los dejaban morir de hambre para que salieran desesperados. Por si fuera poco, látigos, hierros candentes o picanas los obligaban a avanzar. Los hombres enviados a enfrentarlos no eran los condenados noxii del mediodía. Los venationes eran especialistas, adiestrados y armados con lanzas, redes o espadas cortas. Roma incluso contaba con un campo de entrenamiento exclusivo para ellos, el Ludus Matutinus, la escuela matutina. Su importancia radicaba en que permitía a los organizadores presentar estas cacerías como competiciones, como si la habilidad tuviera alguna posibilidad contra las garras y los dientes. Los propios animales contaban la historia del imperio. Leones, leopardos y osos fueron traídos desde África. Lobos y jabalíes desde Europa. Cocodrilos e hipopótamos del Nilo, avestruces y bisontes, criaturas aún más extrañas, todas extraídas de los confines del mundo romano. No se trataba solo de peligro. Se trataba de demostrar que el imperio llegaba más lejos, más amplio y más profundo que cualquier otro.